viernes para todos, bienvenidos a su programa AM. El abandono escolar hace referencia a los niños y jóvenes que dejan de asistir a las aulas. Según datos de SECODAP, 1/3 de la población no asiste de forma regular a las escuelas. ¿Sabe usted por qué? Hoy hablaremos sobre esto. Puede interactuar con nosotros a través de la etiqueta AM y nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram y en Twitter, AM_por GB. Para iniciar este tema, ya me acompaña en el estudio la señora Olga Ramos, coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela. Bienvenida, señora Olga. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por tocar el tema de educación. Cuando hablamos del derecho a la educación, no solamente se hace referencia a la construcción de escuelas, sino también a que estas instalaciones estén óptimas, a que el personal esté capacitado y pueda formar bachilleres y egresados de calidad y a que no fallen los servicios públicos. ¿Cuál es el estado actual del sistema educativo venezolano? Mira, lo primero es que nosotros tenemos que tener conciencia como país que la educación básica es obligatoria. Es decir, todos estamos obligados a inscribirnos desde inicial hasta bachillerato y graduarnos de bachilleres. Eso es una obligación ciudadana. Ahí se supone que nos formamos como ciudadanos. Por lo tanto, el Estado, en contraposición, tiene la obligación de garantizar que todos podamos hacerlo sin ningún tipo de restricción ni discriminación. Y eso es parte fundamental de cómo deberíamos nosotros entender la utilidad, para qué sirve, cuál es el propósito de la educación básica en Venezuela. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hay infraestructura en muchas partes del país que está en pésimas condiciones, que no ha recibido mantenimiento, que tiene condiciones de la estructura misma que hay que revisar. O sea, cada cierto tiempo las estructuras hay que hacerles mantenimiento mayor. Hay una fórmula que te dice que, por ejemplo, las escuelas tú deberías programar cada 5 años, revisar si los techos están impermeabilizados, si la estructura se mantiene estable, si tienes que hacerle algunos retoques, eso sin tomar en cuenta el mantenimiento que se hace cotidianamente ni el que se hace una vez al año. Eso, por decirte, uno de los elementos, pero hay 5 elementos que forman parte de lo que se denomina la canasta educativa, Okay. que son de obligatorio cumplimiento, pero además que deben garantizarse gratuitos para las personas que no tienen acceso a los recursos. Estos son la alimentación en tiempo escolar. Es decir, el programa de alimentación escolar debería funcionar perfectamente todos los días en todas las escuelas oficiales. Eso es importantísimo. La otra es la dotación de útiles y de recursos escolares, la dotación de uniformes, y menciono estos dos juntos, que son dos componentes de la canasta, porque aquí se ha hecho muchísima propaganda de que se está dotando, pero si uno le hace un seguimiento a las noticias en educación, se da cuenta que, por ejemplo, el año pasado, por ponerte el más cercano, terminando el año escolar se estaban entregando cainaimas, terminando el año escolar se estaban entregando morrales. Entonces, esos muchachos que recibieron el morral en mayo, que lo recibieron en junio, ¿qué hicieron los meses anteriores para estar en las mismas condiciones que el que lo recibió en septiembre? O sea, eso es discriminación por la razón que sea. Hay otro elemento que es muy grave en Venezuela y es el transporte escolar. Ese debe estar incluido en la gratuidad. Todas las escuelas deberían tener, para garantizar el acceso real, deberían tener un sistema de transporte. Las escuelas venezolanas, las escuelas oficiales, no tienen transporte, salvo algunas en Miranda y algunas en Carabobo, pero no se garantiza. Entonces, en todas las zonas rurales, por ejemplo, los muchachitos siempre tienen que caminar. En este momento, con las fallas que hay en el transporte público, pues hay mucha más gente que tiene que caminar, docentes y estudiantes, porque no existe un sistema y no se ha pensado en una solución para eso. Y esa es una falla que es muchísimo más vieja que todo lo que viene con la emergencia. Y el único tópico de la canasta educativa que se ha trabajado en Venezuela desde hace tiempo es que no pagues la matrícula, es decir, que no pagues mensualidades y la inscripción. Pero ese es el único de los 5. Los otros 4 fallan totalmente. Señora Olga, según el Ministerio de Educación, las clases oficialmente tenían que comenzar entre septiembre y octubre, pero todavía estamos en noviembre y hay padres que denuncian que sus hijos no han asistido ni un día al colegio. Sobre todo, reportan fallas en los servicios públicos, en los servicios, en el agua, en la luz. ¿Sabemos cuáles son las zonas más afectadas? ¿Esto se puede monitorear? Mira, nosotros tenemos un problema en el país porque la diversidad
de las fallas ha hecho que sea complicado tener un mapa real, ¿no? Nosotros, primero, antes que contábamos con la data oficial del Estado, a través de un sistema de información, eso se cerró en el 2010 y después empezaron a desaparecer las memorias y cuentas. Entonces, tener información precisa de más de 20.000 escuelas es muy difícil, ¿ok? Pero sabemos, por ejemplo, que hay zonas del Zulia que tienen una situación mucho más grave que el resto del Zulia. Entonces, ni siquiera en un solo estado tú puedes hablar de las mismas condiciones, pero sí sabemos que las fallas fundamentales están, como te dije, por falta de transporte, porque el transporte público ha tenido gravísimos problemas y entonces si tú no tienes transporte escolar, el transporte público te lo agrava, pero las que tienen más peso después de esas son la luz y la falla de la comida. En algunos casos, la falla de la comida en la escuela es como más o menos la causa por la cual los niños no asisten en un 13%, y aquí me estoy refiriendo, no asisten cotidianamente. Pero la falla de comida en la casa es mayor por la proporción de estudiantes que no asisten por falla de comida en su casa, entonces no tienen fuerza para llegar a la escuela. Pero uno de los factores que se ha incrementado y que hoy en día constituye uno de los más graves es el agua. En las escuelas no hay agua potable, en las casas no hay agua potable. Muchas veces los niños no pueden ir a la escuela porque no se han podido bañar. O sea, antes era por otras razones, ahora es porque no se ha podido bañar. Antes no podían lavar el uniforme, ahora no pueden bañarse. Pero además, si van a la escuela, no pueden ni siquiera utilizar el baño. Entonces, hay esas condiciones que afectan, son condiciones externas que afectan al sistema educativo, pero también afectan la vida de las familias, han hecho que se genere lo que nosotros denominamos inasistencia recurrente. Y el problema con la inasistencia recurrente es que tú tienes en una semana faltas de asistencia diversas. Hoy, en un aula de 30 niños, hoy te faltan 10. Mañana te pueden faltar o 7 o 15, pero no son los mismos que te faltaron hoy. Y un niño te puede estar faltando 2 o 3 veces a la semana. Eso dificulta mantener la continuidad y reduce la capacidad de aprendizaje. Justamente lo que reportaba SECODAP, que no asisten de forma regular a las escuelas. Vamos a hacer una pausa, señora Olga. Hoy estamos hablando sobre deserción escolar. Me acompaña la señora Olga Ramos, coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela. Usted puede interactuar con nosotros a través de la etiqueta AM o en las redes sociales AM por GB en Instagram y en Twitter AM_por GB. Ya regresamos.